Bueno, ¿cómo están, doctores? Buenas noches. Una vez más me presento. Ellos, conmigo estamos pasando toda la parte de cirugía, o sea, medicina, en la búsqueda de la residencia médica de muchos de ustedes. Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante, tema de páncreas, toda la parte fisiológica, anatómica, pancreatitis aguda al Recording in mismo tiempo. progress. Ahora, sí, yo les voy a hacer muy claro que por el tiempo y por la, la gran cantidad de estudios, visiones que se tienen del páncreas, hay unidades enteras, especialidades, subespecialidades y altas especialidades dedicadas simplemente a páncreas. O sea que este es un pantallazo grande de todo lo que es pancreatitis. O sea que si pueden indagar mucho más, eso va a ser muy bueno para su función, su desempeño profesional. Y bueno, para la parte que nos interesa, todo lo que está en el Schwartz, todo lo que está, eh, lo que es de la bibliografía del examen de residencia boliviana del año 2026, lo vamos a intentar tocar el día de hoy, por lo menos la parte gruesa. Como ya hemos hecho, por favor, si los micrófonos, eso sí, lo pueden apagar, este tema es bien intricadito, hay cositas que hay que entenderlas, o sea que mientras menos distracciones tengamos, mejor. Una vez más, me disculpo por la tos, que les voy a interrumpir tal vez de momento en momento, pero ya estoy mejorando. Espero que no les sea muy interruptiva. Bueno, comentando, entonces podemos iniciar. Hablemos de este tema tan interesante que es pancreatitis y páncreas. Yendo al recordatorio, como ya es usual en nuestro grupo, nosotros vamos a hacer un pequeño recordatorio de todo lo que hemos visto en la clase de ayer, la parte de enfermedades por cálculos biliares, todo colecistitis aguda, colelitiasis, colicitis crónica, cólico biliar y colangitis. Bueno, recordando, es una enfermedad que más o menos es del 10 al 15 pacientes de todos los pacientes que llegan a nuestra sala de emergencia, su sala de consulta. Es una de las enfermedades más frecuentes del tracto digestivo, donde hay una gran cantidad de pacientes. Es multifactorial. Hay múltiples factores que se relacionan, factores de riesgos. Aquí podemos hablar de la edad, del índice de masa corporal, y uno de los más marcados en esto de los factores de riesgo es el sexo femenino, por los estrógenos que confiere. Estas tienen hasta 3 veces más la posibilidad de tener estos cálculos biliares. Ya también hemos visto cómo es la evolución natural de esta patología, que va de la colelitiasis asintomática, de solo tener la presencia de los litos, a tener síntomas y a cólicos biliares, la repetición de estos cólicos biliares que pueden generar esta colelitiasis sintomática, que para nosotros también se puede llamar colecistitis crónica litiásica, la enfermedad por cálculos biliares complicada, que ya va a empezar siendo una colecitis aguda con la impactación del cálculo, que puede llegar a una infección, ya piocolecisto, o una migración del cálculo hacia el colédoco, o una infección dentro de esta vía biliar principal, esta vía del colédoco que se llama colangitis, todo lo que ya hemos visto en la clase de ayer. Y bueno, continuando, hemos visto que a través de la sedimentación, de esa sobresaturación marcada ya sea por el colesterol, la lecitina o las sales biliares, vamos a tener la presencia de diferentes tipos de cálculos. Aquí hemos visto que las partes importantes son la bilirrubina, las sales biliares, los fosfolípidos y el colesterol. Estos tres van a tener una unión, una paz dentro de todas sus formaciones, o sea, un nivel donde todo es normal, un status quo, donde al tener una concentración adecuada de las tres, sales biliares, fosfolípidos y colesterol, no hay soluciones micelares, no hay líquido micelar que va a llegar a esa sedimentación. Si hay algún cambio, si hay alguna alteración en esto, en esta hemostasis biliar, en este control biliar, empezamos a generar esa sobresedimentación, empiezan a acumularse, ya tenemos los cálculos presentes. Aquí hemos visto que hay 3 tipos de cálculos grandes, los cálculos de colesterol, los cuales rara vez son solo de colesterol, pero la mayoría son en gran parte del colesterol, más del 70%, como hemos visto en la clase anterior. Estos son la mayoría de los cálculos, llegan a ser radiotransparentes, no se logran ver en placas radiográficas y están generados por esa sobresaturación de la bilis con el colesterol, por la alimentación sobre todo. También tenemos esos cálculos pigmentarios, esos cálculos negros, que son pequeños, especulados, fácilmente fragmentados, oscuros, que va a ser por una sobresaturación de la bilirrubina no conjugada, esto usualmente con enfermedades hemolíticas.
hematológicas, ¿verdad? Estos pueden llegar a ser radioopacos por la presencia de calcio dentro de esta bilirrubina, ya que se pueden ver en placas radiográficas. También tenemos los cálculos pigmentados marrones, estos que se van a formar en la vía vesicular, usualmente secundarios a una infección bacteriana. Aquí la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, incluso Purkinjes, nos puede generar estas afecciones. Esto es más común en países asiáticos, como hemos visto en la anterior clase, y en países de nuestras latitudes, usualmente son secundarios a estasis biliares, a bloqueos. Aquí entramos en la parte clínica, cómo nos llegan los pacientes. Tenemos la colelitiasis sintomática, que la primer clínica es esa muestra de cólico biliar, ese dolor en hipocondrio derecho, cuadrante superior derecho, que lo marca el Schwartz, dolor cólico, retorcijones usualmente, que puede o no puede estar acompañado con náuseas, con fiebre, que este dolor se puede irradiar, como han visto en la imagen, en todo el cuerpo, usualmente omalgia es lo que más te genera en la parte dorsal. Y bueno, que si no se tratan, aproximadamente el 66% de nuestros pacientes pueden desarrollar esta inflamación crónica con alteraciones dentro de la mucosa de la vesícula biliar. Esto ya va a afectar tanto la pared como esta hipertrofia marcada que hemos podido ver, que nos va a dar los senos de Rokitansky, de Aschoff-Rokitansky, son muy marcados, y también nos puede dar esa vesícula en fresa de la colesterolosis, ¿verdad? Que son los macrófagos que van absorbiendo las células de colesterol y nos muestran la misma imagen como una fresa, una fresa que se puede, una fruta. Bueno, esos cambios van a hacer variar nuestra vesícula, va a cambiar la morfología de nuestra vesícula, ya no va a tener esas paredes normales, redondeadas o ovales en algunos casos, pueden estar más calcificadas, donde hay una vesícula en porcelana o otro tipo de afectaciones. Bueno, como hemos visto, este dolor cólico es postprandial, usualmente secundario a ingesta de alimentos colecistoquinéticos, puede asociarse a náuseas y vómitos. Rara vez acompaña a ictericia, ya que la ictericia es secundaria a la obstrucción, y bueno, en la colecistitis aún no hay obstrucción de la vía biliar principal, y hemos visto igual que si el dolor dura más de 24 horas y estamos pensando en una colecistitis aguda, lo usual que tiene que durar es de 1 a 6 horas, ¿no? De 1 a 5 como hay. Bueno, aquí también tenemos la otra patología, el hidrovesicular o la hidropepsia vesicular, que es cuando un cálculo no permite el paso de la bilis dentro de la vesícula biliar, y esto a través de las células que hay en el cuello se secreta moco y esa bilis blanca que nos genera el hidrovesicular. Ambos, la colecistitis aguda litiásica como el hidrovesicular, nos puede generar ese edema de pared por la extravasación de líquidos, nos va a generar la inflamación, conlleva a la infección, y esto puede llegar a una perforación de la vesícula biliar, que es una de las complicaciones marcadas. Dentro de la colecistitis sintomática, aquí podemos ver que la primera guía para diagnosticarla es una ecografía de rastreo abdominal o hepatobiliopancreática, que nos va a ver los cálculos biliares con mayor sensibilidad que cualquier otro estudio. Esta también nos puede ver la presencia de lodo, de pólipos, de colesterolosis, de adenomiomatosis. Y bueno, igual hemos visto la vesícula en fresa, que es la colesterolosis, y la adenomatosis, que es colecitis glandular proliferativa, cuando empiezan a secretar la isolecitina que producen las células de moco. El tratamiento es la colecistectomía quirúrgica, usualmente la temprana, que es dentro de las 72 horas, temprana, y que genera esa remisión hasta el 90% de los síntomas. También hay otros tratamientos que ya han visto que no son tan utilizados porque no generan tantos resultados. Aquí estamos hablando de los tratamientos clínicos, higienodietéticos, la dieta que tiene que ser concomitante, tiene que ayudarnos a la cirugía, y también los ácidos urodesoxicólicos, que son más utilizados para la litiasis intrahepática. Y bueno, en pacientes diabéticos o con otras comorbilidades requieren esta cirugía con prontitud, usualmente la temprana, evitando las complicaciones. La complicación más común, al no ser tratado, es la colecistitis aguda. Esta es una infección de la vesícula biliar, secundaria a los cálculos en más del 90% de los casos. Aquí el compromiso bacteriano es usual por la E. coli en la gran mayoría de los casos. E. coli, esta bacteria que siempre nos perjudica en muchas afecciones intestinales. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Usualmente los pacientes ya llegan con historiales, ya sea de ellos o incluso familiares, de colicitis crónica litiásica, de cuadros de cólico biliar es la repetición, mantienen un cólico biliar que no ha remitido más de las 6 horas necesarias, que está con fiebre, que está con anorexia, con náuseas en grandes cantidades, signo de Murphy positivo, usualmente hay ese
esa ausencia, esa inspiración, ese detenimiento en la inspiración forzada, que ya hemos visto que es el signo de Murphy. Laboratorios con leucocitosis, usualmente con desvío a la izquierda, pero esta es leve a moderada. Hemos visto que es usualmente de 12 a 15.000, porque algo mayor a esto ya nos va a dar indicaciones de que estamos frente a otra patología que la vamos a repasar en un momentito. La química sanguínea hepática igual suele ser normal, porque no hay una obstrucción de vías biliares. La ictericia grave ya no es indicadora de colicitis aguda, sino de una obstrucción de vía biliar. Y bueno, la inflamación pericolicística nos puede ser secundaria a un síndrome de Mirici, que esta es una impactación del cálculo que está en el cístico dentro de las paredes del colédoco por contigüidad. Ya genera las fístulas coledociana en primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿verdad? Y los 4 grados del síndrome de Mirici que hemos repasado en la anterior clase. 1, la compresión; segundo grado, la fístula en 1/3; tercer grado, la fístula en 2/3; y el cuarto grado, la fístula completa. La colecistitis aguda, bueno, igual el diagnóstico de mayor utilidad es la ecografía abdominal. Aquí nos va a dar todo lo que hemos visto en los criterios de Tokio. Muy importante el engrosamiento de la pared, el tamaño de la vesícula, el líquido pericolicístico y el cálculo enclavado en bacinete sin afectaciones en los cambios de posición. En pacientes especiales que tienen algún cuadro especial, se puede hacer una gira, una escinterografía. Esta se va a ver la obviación, no se logra pintar la vesícula biliar porque el cálculo está allí, el contraste no puede pasar. Esto solamente en pacientes que son atípicos. ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a dar? Lo vamos a restituir con líquidos antibióticos de amplio espectro por esa infección. Le vamos a controlar el dolor, solamente la analgesia aquí es muy necesaria, y se puede hacer la colecistectomía. Hace muchos años atrás, igual como hemos repasado, esta tenía que ser después de la inflamación. Hoy en día se recomienda la colecistectomía temprana. Puede ver la tasa de conversión, también es necesaria. Y en pacientes que no son aptos para cirugía, usualmente la colecistostomía. Se pone un drenaje en vía biliar transhepático, se une con antibióticos y esto se puede retirar en 4 semanas. Usualmente la cirugía electiva, esta colecistectomía programada, puede ser de 6 a 8 semanas. Vamos a ir apurando un poquitín porque tenemos todo páncreas, que es bien bonito. Bueno, en la coledocolitiasis, que son estos cálculos que se encuentran en la vía biliar principal, en el conducto colédoco, usualmente en pacientes mayores de 60 años. Aquí hay 2 tipos de cálculos, los primarios y los secundarios. Los cálculos secundarios son por migraciones de cálculos dentro de la vesícula biliar. Estos son generalmente de colesterol. Y los cálculos primarios, que se generan sobre todo en el conducto biliar. Estos son de pigmento marrón, sobre todo, por esas infecciones bacterianas o la éxtasis. En manifestaciones clínicas podemos ver sensaciones muy parecidas a la colangitis y a la pancreatitis, términos que hemos visto, la triada de Reynolds y la pentada, perdón, la triada de Charcot y la pentada de Reynolds, ¿no? Que son signos claros de la colangitis. En pancreatitis igual es afección, ictericia marcada, dolor en puntos pancreáticos, que vamos a tocar hoy en día. El dolor va a ser muy similar al cólico biliar y también va a estar acompañado con náuseas y vómitos. Lo que sí nos va a ayudar mucho es que la ictericia es transitoria y llega a ser transitoria o progresiva, pero ya va a haber ictericia a diferencia de las otras patologías. El diagnóstico nos vamos a dar sobre todo con una ecografía que nos puede ver la parte proximal del conducto colédoco, que se llama como conducto biliar común. Eso nos va a la parte supraduodenal, ¿verdad? En la resonancia magnética nos va a dar muchos detalles anatómicos que nos van a ser de gran ayuda. En el LSP va a ser ayuda de forma terapéutica y de diagnóstica, porque podemos hacer la extracción de los litos a través de una esfinterotomía, por visiones percutáneas. Bueno, esto va a ser en pacientes que no se puede hacer la cirugía, como ya hemos hablado. El tratamiento es eliminar ese cálculo de la forma que sea. Usualmente el LSP es más que necesario y eventualmente se puede hacer la colecistectomía, usualmente programada. Si en caso de que no se pueda hacer por vía LSP, se puede hacer una cirugía con una colangiografía intraoperatoria y una exploración de vías biliares. Una exploración de vías biliares se puede hacer una coledocotomía. Se puede hacer una exploración ya sea con reparación primaria, una reparación del segmento afectado, una sonda en T que podemos hacerla para como tutor. Dentro de la colangitis, aquí es una de las principales complicaciones de los cálculos coledocianos, esta infección bacteriana ascendente que llega del tracto digestivo y contamina toda la vía biliar por la éstasis que tiene el cálculo. Vamos a tener aquí las 2 grandes amalgamas de síntomas, la triada de Charcot, que es marcada por ictericia, fiebre y dolor en cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho, dependiendo de la nomenclatura, y la pentada de Reynolds, que une a esta triada el estado de shock y las alteraciones del estado mental. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Usualmente con una leucocitosis aumentada, usualmente mayor a 18.000 o incluso 20.000, hiperbilirrubinemia, elevación de las
transaminasas y de la fosfatasa alcalina. La ecografía nos va a ser muy útil para ver esos cálculos y esos conductos que están dilatados por la presencia de pus en este caso. La tomografía y la resonancia magnética igual nos puede ver masas que están generando esta éstasis que está condicionando a la infección de la vía biliar. ¿Cuál es el tratamiento? Usualmente antibióticos de amplio espectro. Aquí podemos usar desde imipenem o cefalosporinas. Metronidazol igual está muy recomendado, reanimación con líquidos y descompresión de la vía biliar rápida. Esto se puede hacer igual a través de vías endoscópicas. El RCP es el más guiado, es una esfinterotomía, que va a liberar toda la carga purulenta de la vía biliar hacia la vía digestiva y se va a eliminar por las heces. O se puede hacer por drenaje percutáneo o un drenaje quirúrgico. Estos pacientes usualmente llegan a necesitar UTI. Lamentablemente, muchos de los pacientes que tratamos con colangitis en mi servicio llegan a necesitar terapias intensivas por la gran mortalidad que presentan y lo drásticos que son los síntomas, empiezan a descompensarse de un momento a otro y se recomienda una colecistectomía posterior a la resolución del cuadro, que llega a ser 6 semanas después. Bueno, una de las pancreatitis, que eso igual vamos a tocar mucho más hoy día, las más comunes de las etiologías es por cálculos biliares. Aquí los cálculos biliares pueden ser una obstrucción transitoria y persistente, y bueno, un poquito de esto vamos a tocar más en el tema de hoy, por eso no lo voy a tocar mucho. Necesitan una internación, limitar la alimentación por vía oral, hidratación y control del dolor sobre todo. Si la pancreatitis va a limitarse, va a reducir, va a ir resolviéndose, se puede hacer la colecistectomía para evitar otros cuadros posteriores. Y bueno, si hay cálculos obstructivos, se recomienda un RCP para liberarlos. Lo último que hemos visto son los ilios por cálculos biliares, estos que son a través de la erosión de las paredes de la vesícula biliar, pueden afectar el duodeno o incluso el píloro. Estos van a generar cálculos biliares grandes que van a generar una fístula colédoco-entérica. Al tener esta impactación y limitar el vaciamiento gástrico, ya que se acomodan en el píloro y no dejan pasar nada, tenemos el síndrome de Buvaret, esta fístula colédoco-entérica. ¿Cuál es el tratamiento usual en estos pacientes? Va a ser una enterotomía con resección del segmento o con una sutura primaria. ¿Ok? Y bueno, esta extracción del cálculo es lo más importante. Entre los síntomas que van a tener, la obstrucción, las náuseas, los vómitos, los síntomas claros de una obstrucción intestinal alta, que ya hemos visto en temas anteriores. En los rayos X de abdomen podemos poner gas intestinal obstructivo, igual visión de una obstrucción intestinal alta. En la tomografía es muy sensible, se logra ver el hito. Ahora sí, el tema que nos toca hoy en día. Bueno, desde el inicio van a ver que el páncreas es el mismo libro de Schwartz, como, bueno, van a ver en la siguiente diapositiva, como implacable, muchos le tienen miedo a tocarlo. Es un tema muy bonito y como les mencionaba al comienzo de la clase, este solo es un pantallazo de todo lo que tienen que ver. Es una visión, no quiero decir superficial, pero una visión que puede ser agrandada, porque páncreas no solo es una especialidad, es una subespecialidad. Hay unidades de vía pancreática, altas especialidades. O sea que toda la parte fisiológica, anatómica, las complicaciones, la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica, que no vamos a poder ver en la diapositiva por el tiempo, es un mundo que les incito a descubrirlo. Es un mundo muy bonito, muy hermoso, que puede ser una vía para desarrollarse profesionalmente. Empecemos sin más preámbulos, si les parece. Y bueno, la anatomía. Aquí en el páncreas vamos a tener, como dice el Schwartz, el órgano más implacable del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es tanto delicado como que controla muchos segmentos de todo el organismo. Al tener cualquier tipo de afección, la complicación de un deterioro orgánico, multiorgánico en realidad, es muy típico. En la pancreatitis, que es la patología que vamos a ver, puede llegar a dañar todos los sistemas del cuerpo. O sea que este control de la glándula pancreática es muy delicado. Por eso hay que hacer las intervenciones necesarias cuando son necesarias, nada más ni nada menos. ¿Ok? Bueno, hemos visto como en la primera clase está situado en lo profundo del epigastrio, usualmente en la parte superior del abdomen, pero en el retroperitoneo, atrás de las bolsas omentales, o sea que no tiene conexión con los órganos peritoneales. ¿Ok? Está rodeado de numerosas estructuras, tanto vasculares como otros órganos. Aquí las más importantes que pueden ver, la arteria aorta abdominal, la mesentérica superior, partes de la mesentérica inferior, el vaso, el duodeno, la vena porta, la vena esplénica, la mesentérica superior, la vena mesentérica inferior.
la vena epigástrica, bueno, una infinidad que lo vamos a ver en la parte de vasculatura. O sea que tocar esta parte del páncreas puede generar mucho sangrado y es uno de los mayores riesgos en las cirugías pancreáticas, tanto de resecciones como de derivaciones. En muchos pacientes que se hace una cirugía de Whipple, que es una de las más largas dentro de toda la especialidad de cirugía general, el poder diferenciar estas estructuras para hacer la resección pancreática es de gran importancia para evitar el sangrado y el posible deterioro de nuestro paciente. Bueno, también hay que ver, cualquier trauma menor nos puede ya desencadenar clínica de una pancreatitis. Y bueno, como van a ver, la parte de la pancreatitis puede llegar a deteriorar todas las funciones del cuerpo. O sea que hay pancreatitis por trauma, hay pancreatitis por iatrogenia, que son traumas dentro de procedimientos que van a ver en unos momentos. Así que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos cualquier interacción con este órgano. Tratarlo con respeto, alguna vez me dijeron. Y bueno, esta relación del páncreas con todas las estructuras que están alrededor de sus segmentos es muy importante. Con esto se va a evitar la lesión pancreática y también se va a entender cómo atender algunas de sus complicaciones. Bueno, vamos a la anatomía macroscópica. Como muchos ya saben, el páncreas es retroperitoneal, está en todos los segmentos posteriores y tiene partes. Estas partes se llaman cabeza, cuello, cuerpo y cola, segmentaciones a veces arbitrarias, dependiendo cómo es la segmentación y la relación con otras partes, otros segmentos de la anatomía externos al páncreas. También hay un proceso muy importante que se llama el proceso ulcinado, que es parte de la región de la cabeza, que van a ver cómo se forma, ¿ok? Este va a estar muy intrínsecamente relacionado con el duodeno, aquí con la C duodenal, ya que la irrigación que comparten es muy intricada, muy difícilmente se los puede separar estas dos unidades. También va a tener mucha relación con el hilio esplénico, aquí van a disculpar mi dibujo de vaso, no soy el gran artista, pero la parte de la cola tiene una relación con el hilio esplénico de gran forma, y las arterias, igual que corren en todos estos segmentos, son de gran importancia y son de gran calibre, de misma forma. En un adulto va a llegar a pesar desde 75 a 100 gramos y tiene una longitud hasta 20 centímetros, ¿ok? Bueno, por esta localización retroperitoneal, una de las clínicas más características es ese dolor transfixiante, ese dolor que a veces lo refieren como tenebrante, que te traspasa en un dolor grandísimo, muy elevado, cuando el paciente presenta cuadros pancreáticos, que hay que tenerle mucho cuidado. Estos pacientes tienen generado dolor, que tienen posiciones antiálgicas, usualmente la posición maometana, que han debido escucharla previamente, esa posición como de inclinado, por la magnitud del dolor. Vamos a esas relaciones de la región del páncreas, ya han visto que tenemos segmentos, la cabeza, el cuello primero, la cabeza va a estar en este segmento, casi incrustada en la curvatura del duodeno, con irrigación casi continua, casi mixta entre las dos estructuras, casi compartida. También tenemos la visión de la vía coledociana, está anterior al colédoco porque aquí hay la unión, lo que ya conocen como el conducto biliar común, que ya hemos podido ver, que se puede ver bien bonito el conducto biliar común, el conducto pancreático biliar común, el conducto biliar común y el conducto de Wilson. Aquí también debería haber el conducto de Santorini. Esto tiene mucha importancia. También podemos ver que la parte del cuello tiene una relación muy marcada con la vena porta, cuello-cabeza, con la vena porta. Aquí hay que entender las posibilidades de las variaciones de la vena porta, ya sea una trifurcación, como ven en esta imagen, o una bifurcación, como ven en esta imagen, ya que tenemos aquí las tres arterias importantes, las tres venas importantes, van a disculpar, la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica, las cuales pueden estar unidas. En la mayoría de los casos, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior unidas y luego unirse con la vena esplénica para formar la vena porta. En otros casos un poquito más reducidos, puede ser una unión de la vena mesentérica inferior y la vena esplénica para luego unirse a la vena mesentérica superior. Y en otros casos una trifurcación donde las tres van a formar la vena porta. Esto igual el cuello va a estar en relación con las lumbares, la lumbar, la lumbar 1 y la lumbar 2. Viendo las relaciones con el páncreas, también tenemos la parte del cuerpo. Este cuerpo, como pueden ver aquí, va a tener una relación muy marcada con este vaso, que es muy importante para el cuerpo, se llama aorta, la aorta abdominal de gran calibre. También tiene una relación muy intrínseca con los vasos esplénicos, llega a estar posterior al estómago. Esto es muy importante por la
La posible complicación de un pseudoquiste pancreático, hay algunas derivaciones que son por vías transgástricas que se entran por el estómago y por aquí se hace la derivación. Vamos a tocar un poquito en la parte de complicaciones. Doctor, disculpe que le interrumpa. Dime. Cuando refiere la localización del cuerpo del páncreas, en la anterior diapositiva mencionó que se localiza en la L1 y L2, pero a la hora de hacer la ecografía, normalmente se visualiza el páncreas justo en la parte de la región del epigastrio. Exactamente. Después viene con las torácicas, pero por las formaciones de las espículas, a veces nos muestra mucho de las partes de las lumbares, la lumbar 1 y la lumbar 2, como marcados. Igual, tocamos un poquito de ecografía si quieren al final, para poder no perder el hilo del tema, si les parece. Ok, perfecto, está bien, doctor. Sí, sí, está buena su Gracias. explicación. No, está muy bien. Y bueno, continuando con todo lo que podemos ver, también tiene comunicación con la cola del páncreas. Cola del páncreas tiene relaciones con muchos segmentos. Aquí el hilio esplénico, como van a poder ver aquí, este segmento que se puede ver justo ver aquí, el hilio esplénico está muy, muy intrínsecamente relacionado con la cola del páncreas, también el riñón derecho, dependiendo de su localización. Y bueno, a lo largo, en todo este piso, vamos a tener al aumento menor, igual posterior al estómago, con estas comunicaciones. Ahora, para ver cómo se forma el conducto pancreático, el conducto de Wilson y el conducto de Santorini, tenemos que tener mucha relación con cómo es la parte embriológica. Aquí empezamos, han debido ver que la formación del páncreas inicia con dos yemas, la yema ventral, perdón, la yema dorsal, ambas las diferentes, la yema de divertículos hepáticos en la parte fetal, mientras que la yema dorsal, bueno, lo importante de esto es, por favor, si pueden apagar de verdad los micrófonos. Y bueno, como vamos a ver esto, hay una rotación, usualmente la yema dorsal. Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Puede volver a repetir? Es que se le escuchó entrecortado. Entiendo, tal vez era por la tos, claro que sí, Gracias, doctor. con mucho gusto. Bueno, en la anatomía del conducto pancreático hay que tener mucha relación con cómo se forma en la parte embriológica. Aquí tenemos dos yemas que van a tener cada uno de los conductos. Aquí tenemos la yema dorsal, como pueden ver aquí, la yema ventral, cada una debe estar encargada de un conducto específico. La yema dorsal va a ser el conducto de Santorini y la yema ventral va a ser el conducto de Wilson. Estas van a tener una rotación en la forma, en el paciente, bueno, en el no en el neonato, en el fetal, en la maduración fetal, y van a ir rotando. La yema ventral usualmente hace este giro a la derecha y la yema dorsal va a hacer un giro en forma horaria para tener la conformación de ambos caminos. Aquí vamos a tener esta unión de los dos primordios, de los primorios dorsal y primorios ventrales, generando la formación del páncreas. Aquí el primorio ventral va a generar ese proceso uncinado y la cabeza pancreática, y el primorio dorsal, que era parte de la yema ventral, va a generar el cuerpo y la cola. Aquí uniendo ambos conductos. Estos conductos igual tenemos algunas alteraciones en ciertos casos. La mayoría de los casos tenemos esta papila menor o accesoria en el 60%, en el 20%, en el 30%, perdón, vamos a tener este conducto accesorio ciego. Ahorita lo borro para que puedan ver cómo se forma. Es una falta no llega a concluir el conducto Santorini en este caso al duodeno, o sea que hay una asa ciega que va a hacer todo el reflujo por el mismo conducto pancreático. Igual en algunos casos menores tenemos una papila menor, solo la papila menor, ya que el conducto de Wilson no tiene comunicación, solo sale por ese segmento, como pueden ver en este lado. Y bueno, como puntos claves que podemos ver la función incompleta de los conductos pancreáticos dorsales y la parte ventral va a resultar en esos páncreas divididos en las alteraciones que hemos mencionado, cuando los conductos pancreáticos, tanto Santorini como Wilson, no entran de la misma forma a la vía del duodeno, a las anomalías ductuales. Aquí nos va a ayudar mucho la colangiopancreatografía por resonancia magnética, como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, para identificar estas anomalías y poder determinar el patrón ductal del páncreas a través de intentos de intervenciones. ¿Por qué nos es útil esto? Porque al los procedimientos de RCP nos podemos canalizar caminos diferentes, podemos entrar por conducto Santorini y no llegamos a lo que queremos llegar, ¿ok?
Bueno, continuando con la irrigación, igual dependiendo del segmento que tenemos, hemos visto que el páncreas tiene una relación con vasos muy grandes. O sea que aquí también dependiendo de qué segmento vamos a tener una irrigación específica. La arteria hepática, que es la que nos va a guiar del tronco celíaco y de la aorta abdominal, como aquí la pueden ver, la arteria hepática común, va a generar la arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal va a generar dos formaciones. La arteria pancreoduodenal superior, superoanterior, que está, bueno, la arteria gastroduodenal va a generar la pancreoduodenal superior y la anterior y posterior. Estas dos van a generar arcos que van a irrigar toda la cabeza pancreática, los que ya también les comentaba que están intrínsecamente relacionados con el duodeno. Aquí pueden ver los dos arcos. Estos igual van a estar unidos a través de las anastomosis que van a generar la pancreatoduodenal. Estamos aquí, la pancreatoduodenal inferoanterior y la pancreatoduodenal inferoposterior, perdón, uniendo esos arcos pancreáticos de la cabeza del páncreas. Vamos a abrirlo un poquito para que puedan verlo bien. Bueno, en la parte del cuerpo y de la cola va a ser ramas de la arteria esplénica. Ahora sí, ramas de la arteria esplénica. Esta arteria, que va a ser dada por el tronco celíaco, va a ir alrededor de toda la parte superior del páncreas y va a llegar al hilio esplénico. Estas nos van a dar arterias dentro del cuerpo del páncreas. Aquí estamos con la arteria pancreática dorsal, la arteria pancreática mayor y la arteria caudal. También la parte inferior va a estar irrigada por la arteria pancreática inferior, que van a ser de la mesentérica superior, como lo pueden ver en este segmento. ¿Por qué nos es importante eso? Igual porque hay procedimientos quirúrgicos. Bueno, tal vez hoy día no los podamos tocar mucho porque son, no, eso más de su especialidad, bueno, de especialidad en realidad, que son para pancreatitis crónicas, donde se hacen procedimientos de sección de toda la región pancreática, donde por la relación con estas arterias genera mucho sangrado y hay que tener mucho cuidado al no lacerar estas arterias. También tenemos anomalías en la irrigación. Aquí puede haber lo que se llama arteria hepática derecha reemplazada, cuando no funciona adecuadamente esa irrigación y está dada por otra arteria, usualmente parte del tronco celíaco. Esto se puede producir hasta en 15% de los pacientes. ¿Y de qué es importante? Es lo que les mencionaba. Hay que tener mucho cuidado de estas anomalías antes de las operaciones para evitar lesiones inadvertidas, evitar cualquier lesión de vasos, porque estos sangran y te puede generar un shock hipovolémico. Bueno, la anatomía hepática arterial anómala puede originar igual isquemia hepática durante la disección de la porta hepática. Como tenemos secciones de esos segmentos, podemos alterar la misma irrigación y generar necrosis, que es lo que más daño le va a generar al páncreas, como van a ver en la pancreatitis. Y bueno, en las imágenes tomográficas nos van a ser de gran ayuda porque nos van a permitir ver esos vasos. Hay tomografías de multicorte que nos van a generar este corte fino para identificar estos patrones arteriales y venosos para planificar mejor un tratamiento quirúrgico. Continuando con la parte de anatomía, hay que ver el drenaje venoso. Dentro del drenaje venoso, me disculpo una vez más, tenemos las arcadas, que esto en la cabeza, bueno, dependiendo del segmento, vamos a drenar. Aquí tenemos la vena pancreática duodenal. Aquí tenemos la parte superior que va a drenar directamente a la vena porta, como lo pueden ver aquí. La pancreático duodenal anterosuperior, que drena directamente a la vena porta, como se identifica en ese segmento. Esta también va a estar unida a través de arcos a la vena pancreática duodenal anteroinferior, que a su vez va a drenar tanto a la vena mesentérica y a la vena gastroepiploica derecha para generar toda esa liberación. Un poco más fáciles en la parte del cuerpo y la cola, donde directamente se drena todo por la vena esplénica, con algunos segmentos que sí drenan a la vena mesentérica inferior, como lo pueden ver en esta parte del dibujo. Una vez más, lo importante de todo este segmento es la relación que tiene cada parte del páncreas con sus vasos grandes para generar, para generar esas relaciones que tienen para evitar daños de sangrado
y de posibles isquemias al tratamiento quirúrgico. En la parte linfática, el drenaje linfático es usualmente muy extenso, pero van a estar guiados en la parte anterior y posterior de la campesa pancreática a lo largo de los segmentos duodenales. Aquí se llaman los ganglios, o la cadena ganglionar linfática pancreática duodenal anterior y la cadena linfática pancreática duodenal posterior. Entonces se los voy a borrar para que puedan ver mejor las imágenes. También tenemos mucha relación con los vasos sanguíneos, donde vamos a tener las arterias de los ganglios linfáticos hepáticos y los ganglios linfáticos celíacos, donde igual se van a drenar. Y en la parte inferior tenemos los que van a lo largo del borde inferior, que son los del cuerpo inferior, y los ganglios linfáticos mesentéricos superiores. En la parte inferior van a estar muy relacionados con el hilio esplénico. Todos estos ganglios van a estar con comunicaciones a través del mesocolon transverso y del mesenterio del leño proximal a través, bueno, así van a poder generar ese drenaje. Dentro de la neuroanatomía, ¿cuáles van a ser los estímulos que van a inhibir y estimular? Bueno, ya hemos visto que el estímulo simpático, que va a estar dado sobre todo por los nervios vagos, van a inhibir la secreción tanto del páncreas endocrino como exócrino, que vamos a ver enseguida, y la parte parasimpática va a estimular. Aquí también tenemos neuronas que van a secretar tanto aminas como péptidos. Una muy bonita que es la somatostatina, esta que nos va a inhibir la secreción tanto de insulina como glucagón. Va a estar dada por estas aminas y péptidos. Otras hormonas que vamos a ver enseguida, péptido intestinal vasoactivo y los péptidos relacionados con la calcitonina y la gelanina van a estar muy relacionados con esta secreción de aminas y péptidos. Y las fibras sensoriales van a afectar a través del ganglio celíaco que está en este segmento. Bueno, dentro de la histología del páncreas, la histología y la fisiología, hay que entender que el páncreas tiene dos funciones. Bueno, tiene muchas, ¿no? Pero dos grandes. Una parte es exócrina y una parte es endocrina. Esto se va a separar a través de las células que lo componen. Ahí tenemos a las células acinares en la parte exócrina y a las islotes de Langerhans, que son en la secreción endocrina. Ambas van a tener sus propias funciones y sus propias propias secreciones de materiales que vamos a necesitar. Usualmente el ácido pancreático va a secretar todas las células que ya conocemos, la tricinina, la lipasa, la milasa, que vamos a tocar enseguida, y los islotes van a tener las células, bueno, 5 tipos de células que ya conocen, y van a secretar sobre todo insulina, glucagón, y bueno, otros tipos de péptidos. Dentro del páncreas va a tener sobre todo una gran parte de tejido exócrino, o sea, de células acinares, que van a ser casi el 85% de la masa pancreática. 10% del páncreas también es dado por matriz extracelular, 4% es dado por vasos sanguíneos y conductos principales, y el 2% es por este tejido endocrino, los islotes de Langerhans. Y bueno, esta parte de abajo es muy importante porque en algunas resecciones, necrosectomías o resecciones pancreáticas, se elimina tejido o en pancreatitis te puede llegar a generar necrosis del páncreas. Ya se pudo observar a través de estudios el siglo pasado incluso, que se necesita 20% del tejido pancreático para evitar esa insuficiencia pancreática. Estas complicaciones que pueden relacionarse. Y bueno, resecciones pequeñas pueden desarrollar insuficiencia por el resto de la vida del enfermo. Puede generar problemas endocrinos, diabetes o en muchos casos, o afecciones en la producción de enzimas para la digestión y puede afectar todo el tracto digestivo de estos pacientes. Bueno, ahora yéndonos a los dos páncreas que hemos visto. El páncreas exócrino, que es el más grande, va a ser dado por estas células acinares y estas células centroacinares, aquí con gran importancia en las células simógenas. Las células, bueno, la parte simógena, en realidad las vesículas simógenas, que nos van a generar estas estructuras que van a poder secretar las enzimas que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Este páncreas exócrino va a secretar entre 500 a 800 ml de jugo pancreático, el cual es incoloro, es indoloro, es alcalino, es isosmótico. Si alguien pudo ver alguna fístula pancreática, parece saliva, parece jugo casi transparente y no tiene ningún tipo de olor. Bueno, alrededor también se marca de 40 células acinares, van a hacer la conformación de lo que se llama un acino pancreático, todas estas formaciones. ¿Ok? Bueno, estos van a estar encargados sobre todo de la secreción de bicarbonato y secreción de cloruro a través de las hormonas que vamos a ver enseguida. Entre estas enzimas pancreáticas van a secretar
enzimas que ya conocemos, la amilasa, la lipasa, la proteasa, el tripsinógeno. ¿Y qué quiere decir esto? Van a empezar a liberar, a destruir, a degradar los alimentos, de ahí viene el nombre. Carbohidratos de almidón, amil-asa, de separación, ¿verdad? De la lipasa, de la grasa, lípidos, asa, a separar los triglicéridos. Y de las proteínas la elastasa, igual la tripsinaja, que es muy importante. Entonces vamos paso por paso. Los carbohidratos van a estar encargados la amilasa, que es la única que se forma dentro de la enzima de los enzimógenos en su forma activa. No tiene una preenzima. O sea que esto va directamente para generar la separación en los sustratos, en lo que ali comemos, en esos hidratos de carbono que podemos alimentarnos a través de las enteroquinasas en el intestino. Y esto va a generar la separación del almidón en los productos que son glucosas, maltosas, maltodextrosas y dextrinas, que estos son posibles metabolitos que podemos consumir, que podemos absorber en todo caso. Dentro de las proteínas, aquí tenemos a las endopeptidasas, que va a desdoblar todos los aminoácidos que generan esas proteínas y van a generar aminoácidos simples que podemos absorberlos. Aquí sí no tenemos funciones inactivadas, tenemos preenzimas, la más común, el tripsinógeno, que va a efemerar la tripsina. Esto es muy importante en la fisiopatología de la pancreatitis. De la misma forma, el tripsinógeno, que nos formula el quimotripsina, igual la prolastasa, que nos va a dar la elastasa. Y bueno, las exopeptidasas, que son la procarboexopeptidasas, igual que nos van a dar el desdoblamiento de los aminoácidos en cadenas peptídicas largas, en aminoácidos un poco más de menor tamaño. Carboxipeptidasas A y B de formas activas. Y dentro de las grasas, las que ya conocen, la limpasa pancreática, que va a separar estos triglicéridos en ácidos grasos monogliceroles más pequeños que podemos absorber. Aquí también está la fosfolipasa A2, que es la forma inactiva, y se llama la fosfolipasa A2 de forma activa, activada a través de la tripsina. Y bueno, las esterasas de colesterol que van a generar esos lípidos neutros. Todo esto que lo que nos va a ayudar ayuda a generar esa absorción de los nutrientes de la alimentación. Dentro de la otra parte del páncreas, el páncreas endocrino, esto es a través de las células de los islotes de Langerhans. Aquí hay múltiples células que nos van a ser de gran ayuda. Usualmente las células alfa, que son dadas por el glucagón, de forma periférica, sobre todo en la periferia del páncreas, que casi llega al 10%, que predominan en cuerpo y cola. Las células beta, que nos van a dar la insulina. Esto está en el centro, casi sobre todo en el cuerpo del páncreas, está dado por el 70% de todos estos segmentos. Las células delta, que nos van a dar la somatostatina, que como ya hemos visto es inhibidor sobre todo de estas primeras dos, que nos van a inhibir la secreción de insulina y de glucagón, y van a ser igual periféricas, llegan a casi al 5%. Las células epsilon, que nos van a dar sobre todo la grelina, que ya hemos visto en clases anteriores, que funciona igual en la siguiente diapositiva vamos a ver, y las células PP, que nos van a dar el polipéptido pancreático periférico. Estas nos van a ayudar mucho usualmente en la formación de ayuno, que predominan en la cabeza. Aquí están las hormonas que generamos, de dónde generamos, qué funciones tenemos. Aquí entran en la insulina, que es dado por las células beta, de gran ayuda para todo el cuerpo. ¿Cómo van a estar? Van a disminuir la gluconogénesis, van a disminuir la glucogenólisis, van a disminuir la degradación de ácidos grasos y la cetogénesis, que nos va a aumentar. Nos va a aumentar la glucogénesis, la síntesis de proteínas y la captación de glucosa. Todo lo que está marcado en el Schwartz. El glucagón, que va a estar dado por las células alfa, va a tener los efectos opuestos a la insulina, o sea, todo lo que aumenta va a disminuir, lo disminuye va a aumentar. Y va a aumentar sobre todo la glucogenólisis hepática y la gluconeogénesis, justo los que la insulina disminuye, ¿verdad? Toda la parte de diabetes, que yo creo que van a tocar mucho más a detalle en medicina interna. La somatostatina, que va a inhibir toda la secreción de todos los polipéptidos pancreáticos e intestinales, que va a incluir la inhibición de insulina y el glucagón, también va a reprimir el crecimiento celular como un control, como hemos visto en otras patologías. El polipéptido pancreático, usualmente asociado al ayuno, va a limitar, va a prohibir la secreción
pancreática, igual va a facilitar la acción de la acción hepática de la insulina, todo eso que va a la circulación sistémica, ¿verdad? Y bueno, la mielina, que es dado por las células beta, igual va a contrarregular la función y la función va a contrarregular la función y la secreción de la insulina. La pancreatoestatina, igual de las células de los islotes beta, va a disminuir la secreción de insulina y de somatostatina, aumentando la secreción de glucagón y disminuyendo la secreción de exocrina de todo el páncreas. La grelina, que igual hemos visto las células epsilon, va a disminuir la secreción y la acción de la insulina. El peptido Y, que aún no sabemos, no hemos descubierto de dónde está dado, va a aumentar la secreción de insulina y el crecimiento de las células beta. Bueno, aquí un pequeño parate para poder continuar con las preguntas. Igual la parte de pancreatitis creo que vamos a poder ver la parte ecográfica que tocaban, pero algunas preguntas sobre todo lo que hemos visto hasta el momento. O sea que si pueden ir respondiendo, vamos a poder avanzar de forma adecuada. Empecemos. ¿Cuál es la arteria que irriga principalmente la cabeza del páncreas? Cabeza del páncreas. Muchas gracias por las opiniones de la agüita. Sí, está mejorando la garganta, aunque no crean. Aquí tengo a Fernanda, Noelia, Jessica, Carla, Natalia, Nicole, Mercedes, que es la arteria pancreática duodenal superior, ¿no? Pancreato duodenal superior. Muy bien, hemos visto esos arcos que forman estas arterias y van a generar esa irrigación intrínseca de la cabeza del páncreas y del duodeno. Exactamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la anatomía del páncreas es correcta? Leemos una a una. El páncreas se localiza completamente dentro del mesenterio. El cuerpo del páncreas se sitúa anterior a la vena porta. El conducto pancreático principal desemboca en el duodeno a través de la ampolla de Vater. La cola del páncreas cruza por detrás del duodeno y la cabeza del páncreas se encuentra en contacto con el vaso. Esto es en base a relaciones. Muy bien, aquí tengo Catherine, Miranda, Gustavo, Eva, Carla, Erika, Fernanda, Jessica, Andrea, muy bien, esa parte C, ¿verdad? Todo es en base a las relaciones de qué segmento toca qué segmento. Y aquí el conducto pancreático principal desemboca en el duodeno a través de la ampolla de Vater. Exactamente. Bueno, continuando, podemos ir. ¿Qué estructura anatómica se encuentra posterior al cuello del páncreas? Al cuello del páncreas. No, perdón, sí, B, totalmente de acuerdo. C, Mayra, tenemos muy bien. Aquí tengo a Marina, Mercedes, Jimmy, Josué, José Luis, la vena porta. Hemos visto que incluso tiene diferencias, alteraciones anatómicas normales, esa trifurcación, esa bifurcación, ya sea de la mesentérica superior con la esplénica o la mesentérica inferior con la mesentérica superior. Y esa es la respuesta correcta, la vena porta. Continuando, ¿qué parte del páncreas está en contacto con el hilio esplénico? Esta está bonita, está facilita. La cola. Exactamente. Aquí tengo William, Marina, Eva, Katy, Miranda, Melissa, que van a decir que es la cola. Exactamente, es la que tiene relación con el hilo esplénico. Con el hilo esplénico, exactamente. Bueno, continuando. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la relación anatómica del proceso unciforme del páncreas? Esta es bonita para los que han podido ver las imágenes y han leído el librito. B, muy bien, no esperaba que la conteste tan rápido. A ver, ¿quién es? Para que le diga José Luis. Muy bien, te felicito, tú fuiste el primero. Igual Roberto, Mercedes, Melissa, Albert, ¿cómo han visto en la parte inferior? Se encuentra posterior a la arteria mesentérica superior. Muy bien, los demás tampoco tienen mucha relación. Si se te da superior al duodeno, no es cierto. Casi lateral. ¿Es lateral al vaso? Tampoco es cierto. ¿Se extiende hacia arriba, hacia el lóbulo derecho del hígado? No. ¿Es anterior al cuerpo del páncreas? Está bien la respuesta, que es la B. ¿Cuál es la siguiente afirmación sobre la irrigación arterial del páncreas? Es correcta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la irrigación arterial del páncreas es correcta? Aquí no tengo respuesta. Eibar, Elvis, muy bien. Gabriel, lo tengo muy bien, están con C. No es B, chicos, no es B. Es C, Melissa, Iván, Noelia. Vamos a ir revisando cada respuesta. La arteria hepática propia irriga el proceso unciforme. No, la arteria hepática te da ramas que van a irrigar toda esa parte, todo ese segmento. El cuerpo del páncreas es irrigado exclusivamente por la arteria mesentérica superior. Pues no. La esplénica también tiene mucha función en el cuerpo. La arteria esplénica proporciona ramas pancreáticas al cuerpo y a la cola del páncreas. Esta es la respuesta. Hemos visto que hay esas arterias pancreáticas dorsales, la caudal, que nos van a generar toda esa irrigación
de los segmentos del cuerpo es la cola. La arteria mesentérica inferior irriga el cuello del páncreas. Bueno, no, más a la cabeza, ¿verdad? Y el páncreas no tiene aporte de arterias duales. Bueno, eso es mentira. Tiene mucho aporte, más bien. Bueno, continuando. Bueno, ahorita no tenemos muchas preguntitas porque la parte de pancreatitis igual es amplio. Ya casi estamos una hora en esto. ¿Cuál es la estructura más cercana a la cara posterior del cuerpo del páncreas? El cuerpo del páncreas, igual lo he mencionado. Muy bien, Jessica, eres la primera. Gustavo, Carla, Andrea, Mercedes. Está en muy intricada relación con la aorta abdominal, ¿verdad? Y bueno, va a tocar mucho esa parte. Ah, aorta abdominal, muy bien. ¿Cuál es el componente embriológico del páncreas que da origen al conducto accesorio de Santorini? Adilina, esa está bien. Fiorella, muy bien. Albert, Marina, muchos me han puesto la parte ventral, pero tengo que decirles que no. La parte ventral nos va a dar el conducto Wirsum. La parte dorsal nos va a dar el conducto de Santorini, que es el conducto accesorio. Han visto cómo son las rotaciones, cómo van formándose. Aunque la parte dorsal es la más grande, nos da el conducto accesorio. Así que muy bien a los que han dicho la parte dorsal. Muy bien, ahí tengo Rolando, José Luis, Melissa. Yéndonos un poquito más a la parte de fisiología. Perdón de verdad por la tos. Espero ya estar mejor para la siguiente semana y ya poder hacer clases un poquito más directas. ¿Cuál de las siguientes células pancreáticas es responsable de la secreción de insulina? Insulina, esta está bonita. D, muy bien, aquí tengo todos. Hemos visto en las últimas diapositivas, las betas se encargan de la insulina. Las alfas van a ser de glucagón. Ok, muy bien. Continuemos. Las células beta. ¿Cuál es el estímulo fisiológico más potente para la secreción de bicarbonato por el páncreas exócrino? Esto igual va a los que han podido ver. Es en base al... Muy bien, no les puedo agarrar ni una. Adinalina, Gabriel, Natalia, Marina, Jean, Jessica, la secretina. Están en lo correcto. La secretina, perfecto. Bueno, ¿qué componente es secretado por las células acinares del páncreas? Un poquito más. No, y William, estás en lo correcto. Jessica, Mercedes, Melissa. Las células acinares del páncreas sobre todo van a tener la secreción de todas estas enzimas que hemos visto. La amilasa, la lipasa, la elastasa y el factor que nos importa en este caso, el tripsinógeno, que va a poder generar eventualmente la tripsina, que es su preenzima, ¿verdad? Ahí tocamos el tripsinógeno. ¿Cuál de las siguientes hormonas pancreáticas inhibe tanto la secreción de insulina como la secreción del glucagón? Bueno, es un medio que ya les di la respuesta en diapositivas. Está muy bien, Carlas, Mercedes, David, Flores, Marina, Gustavo. Hemos visto que inhibe todas las partes pancreáticas, ¿no ves? La somatostatina. Mm, acabando las preguntas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el polipéptido pancreático es correcto? Esto igual les he mencionado. Muy bien, Wilder, doctora Gallardo, Gabriel, Marina, están en lo correcto. Se secreta en respuesta al ayuno. Y en base al ayuno van a poder generar algo. Muy bien. Y acabando, ¿cuál de los siguientes componentes forma parte del sistema de transporte que permite la liberación de enzimas pancreáticas enzimáticamente activas? Aquí son las... no. Sí, muy bien, Carla. Aquí también tengo Edwin, Noelia, a Carla otra vez, Adinalina, Melissa, Robert, esas vesículas simógenas, ¿no ven? Igual nos van a ser de gran importancia en la parte de la pancreatitis que vamos a ver enseguida. A ver, ¿cuál es el efecto de la colecistocinina sobre el páncreas exócrino?
exócrino, perdón. A ver si esto pueden ver, estamos en base al libro. No, no es C, no es C, muchachos. D, muy bien, Jessica Marina, Adilarina, Robert Benjamín, exactamente, va a ser estimular la secreción de enzimas digestivas, tanto la milasa, la lipasa, el tripsinógeno, nos van a hacer esa degradación de las sustancias de los alimentos. Esto es del libro, a ver si lo han podido leer. ¿Cuál de los siguientes procesos permite que las enzimas pancreáticas se activen únicamente en el intestino? Bueno, también es de descarte. Gabriela, Adinalina Marina, Erika, muy bien. Sí, son las enteroquinasas que se producen en el duodeno que van a generar esta reacción con las enzimas pancreáticas. Es a través de la enteroquinasa del duodeno. Bueno, y como dice intestino, se podía haber descartado todo lo demás. Bueno, ahora sí entremos a la parte de pancreatitis, que es el tema importante. Bueno, todo lo que vamos a ver. He visto la carta anatómica y fisiológica, como les digo, un pantallazo de todo lo que tenemos que saber, porque es un mundo el páncreas. Y ahora podemos ver en nuestro caso clínico. Les voy a hacer lectura. Tenemos una mujer de 38 años que acude a emergencias por dolor abdominal intenso, de inicio súbito, desde hace 6 horas, de gran intensidad, localizado en epigastro y irradiado en cinturón hacia la espalda. Se acompaña usualmente de náuseas y de vómitos alimenticios en 3 oportunidades. El dolor va a empeorar en decúbito supino y mejora parcialmente al inclinarse hacia adelante. No refiere fiebre al inicio, pero sí sudoración profusa. Como antecedentes patológicos, tiene una colelitiasis diagnosticada hace un año, el cual no ha tenido tratamiento quirúrgico. Tiene hipertensión arterial controlada con losartán y quirúrgicamente ha tenido unas cirugías, ha tenido una cesárea hace 8 años aproximadamente. Dice que es consumidora de alcohol ocasionalmente, 2 a 3 copas de vino en reuniones específicas y no es fumadora. Al examen físico tenemos una fase dolorosa, la cual es diaforética. El abdomen tiene una leve distensión, un dolor muy intenso en la palpación en epigastrio y en hipocondrio derecho, defensa abdominal voluntaria, ruidos hidroaéreos disminuidos, otros hallazgos que llegan a la noictericia, y no hay presencia de signos de Cullen ni de Gray-Turner, que vamos a ver en un momento. A la exploración física se puede ver que los signos vitales están con una leve febrícula de 37,8, sus presiones arteriales están adecuadas, su frecuencia cardíaca es de 112, su frecuencia respiratoria es de 24, la milasa sérica está elevada, la lipasa sérica de la misma forma está elevada, muy elevada, más de 3 veces ambas. Los leucocitos están en 15.200, tiene desvío a la izquierda, la glicemia está levemente elevada, puede ser postprandial, la AST y la LT están elevadas, la bilirrubina total igual está en 2,1 miligramos de decilitro, o sea que está elevada. En el ultrasonido podemos ver una vesícula con múltiples cálculos pequeños, un colédoco de 9 milímetros y un páncreas aumentado de tamaño e hipoecoico. Bueno, ahora sí vamos a poder ver qué es pancreatitis aguda. Interesante y tan importante. Bueno, la pancreatitis aguda es el trastorno inflamatorio del páncreas. Va a ser, ay caramba, esto raya. Ahora sí. Va a ser una inflamación sistémica del páncreas que va a ser secundario a algunas partes de etiología que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto va a generar usualmente una degradación, una autólisis de la glándula pancreática por sus propias enzimas. Aquí van a estar muy relacionadas la tripsina, la lipasa y la milasa. Estas van a degradar el tejido pancreático, que ahorita lo vamos a ver en la parte fisiopatológica, y van a generar mayor inflamación. Al generar inflamación en el páncreas va a haber presencia de edema. El edema va a llegar a comprometer la vasculatura. Hemos visto las secciones de isquemia. Esta isquemia puede generar necrosis. Esto va a ser la destrucción de los segmentos pancreáticos, una necrosis pancreática y disminución de la función de esta glándula pancreática. Esta enfermedad puede variar desde una inflamación leve, que usualmente es autolimitada, hasta una enfermedad grave que tiene que llegar a terapia intensiva con necrosis infectada, afección de disfunciones multiorgánicas severas, que puede llegar a la mortalidad del paciente. Tiene hartos grados de nivel de mortalidad. Bueno, nuestros textos, como ya hemos visto, es americano, y entre los americanos
tiene una incidencia muy grande, muy elevada, casi del 30% de los pacientes, en todos los diagnósticos cuando tienen relación con el tracto intestinal. O sea, que son patologías muy frecuentes. Aquí también en nuestro medio es casi un 30%, un 40% lo que llegan a ser pacientes con pancreatitis. Curiosamente, suelen estar muy relacionadas con las fiestas. Después de los banquetes festivos, llegan más pacientes con pancreatitis. Bueno, es la 14ª causa más común de fallecimientos y la 9ª causa más no cancerosa más común por muertes según enfermedades gastrointestinales. En el mundo, en todo el país, en todo el planeta, hay una incidencia de casi hasta 80%, 8 pacientes por cada 100 habitantes vivos. Y bueno, los americanos tienen esas frecuencias que, bueno, no son importantes en cierta forma, que en nativos americanos son de 4 por 100,000, en blancos, en pacientes con tendencias más anglosajonas de 5.7 y en afroamericanos de 20.7. Ahora sí lo importante, ya lo que tenemos que entender, que la pancreatitis tiene una fisiopatología común casi en todas estas etiologías. Lo único que va a variar es el desencadenante, la etiología causante. Aquí, dependiendo del paciente que tenemos y de la historia del paciente, hay que guiarnos para saber qué podemos hacer para atenderlo al paciente, para hacer el tratamiento. Y entre las etiologías más comunes tenemos las dos grandes. El alcohol, que es en hombres. Esto está dado usualmente en pacientes de 30 a 40 años. Y la enfermedad biliar, como ya hemos visto en la anterior clase. Esto es mucho más común en mujeres y en 60 años de vida. Estos van a ser los dos más grandes, sin embargo, no son los únicos. Aquí también, en la gran cantidad de frecuencias, está la hiperlipidemia, por la mala alimentación que tenemos. La pancreatitis por traumas, usualmente iatrogénicos. Estos pueden ser secundarios a traumas abdominales cerrados o abiertos, o incluso traumas iatrogénicos por RCPs, que son, como ya hemos visto en la clase de ayer, una de las complicaciones más comunes dentro de este procedimiento. Esto es usualmente en los 60 años. Bueno, también podemos tener secundarias de isquemias, por infecciones, por páncreas divisum, por vasculitis, pero lo que quiero que acuerden es por fármacos de la misma forma. Estos son comunes, hay muchos fármacos que pueden generar este daño en las vías pancreáticas, esta activación de los simógenos. Estos usualmente están de 30 a 40 años de edad. Ahorita vamos a ver más a detalle. Igual por las hipercalcemias, vamos a ver en la fisiopatología cómo el calcio nos va a ser de gran importancia y puede ser incluso síntomas que nos pueden ayudar a darnos cuenta que estamos frente a una pancreatitis. Ahora vamos etiología por etiología, si les parece. Entonces, la etiología más común, como hemos visto, que es mucho más común en mujeres, es secundario a cálculos biliares. Bueno, aquí ha habido, según ODI, 3 posibles. ODI, un excluidor del sitio de ODI, otras cositas biliares. Ha habido 3 posibles teorías. Las 3 se basan en obstrucción. La primera habla de la hipótesis del canal común, donde los cálculos biliares llegan a una misma desembocadura con el conducto pancreático, y si llega a haber una obstrucción en este segmento, va a haber reflujo de todo el líquido pancreático y esa autólisis de la glándula. Otras propuestas que han dado hoy y otros autores han sido incompetencias transitorias. Usualmente el cálculo pasa a través del esfínter y esta parte del esfínter perdón, ahora se escucha, estoy viendo sus mensajes. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, repito, no hay ningún problema. Les decía que en la parte de los cálculos biliares hay 3 posibles hipótesis. Una que refiere al conducto común, que habla sobre que un cálculo viaja hasta las inmediaciones del esfínter de Oddi y a través de este conducto común hay una obstrucción que afecta tanto la vía biliar común al colédoco como la vía pancreática, conducto principal. Esto va a generar un reflujo del líquido pancreático que contiene las enzimas y una autodigestión. Otra de las teorías, de las hipótesis, es la incompetencia transitoria. Esta está causada por los pasos de los cálculos a través del esfínter, que va a generar ese reflujo. Sin embargo, esta no está muy guiada porque, bueno, en esfinterotomías no genera esto mismo. Y la tercera, que es la más probable, igual son hipótesis, es que hay un paso a través del cálculo biliar que va a llegar al conducto pancreático y esto va a generar esta obstrucción.
Al generar esta obstrucción va a haber una hipertensión ductal y va a generar esta presión de los jugos pancreáticos y hasta autólisis de la glándula. O sea, todas muy relacionadas con este reflujo hacia el conducto pancreático. ¿Ok? Mucho más común en pacientes que tienen microlitiasis como antecedente, porque estas pequeñas piedras, estos pequeños litos, son los que pueden pasar a través del conducto cístico y pueden llegar a los conductos colédocos, al conducto común y al conducto pancreático, que es el que más nos importa. Una igual muy importante, bueno, va a ser la pancreatitis por alcohol. Esto va a ser una activación de la célula cinar por metabolizar el etanol. Esto sí tienen que entender que son pacientes alcohólicos crónicos. Usualmente consumen por años 100 a 150 gramos de alcohol, que bueno, si mis cálculos no están mal, son casi 4 a 5 vasos enteros de alcohol, bueno, puede ser destilado o fermentado, pero esto es durante días continuos. O sea que es un alcoholismo crónico. Esto va a generar que las células acinares metabolicen el alcohol, activen los simógenos, activen la tripsinas a través de la catepsina B, que vamos a ver enseguida, y va a generar esa lesión autodigestiva del páncreas, una necroinflamación y una muerte. Esto va a ser aumentado en mayor forma en estos pacientes por la formación de las células estrelladas que van a generar esas células proinflamatorias, las interleucinas que ya conocen y las citocinas de la misma forma, y también guiados por el factor de necrosis tumoral beta. Enseguida lo vamos a poder ver más a detalle. El etanol también genera un espasmo del esfínter que no nos ayuda en nada, porque las obstrucciones biliares pueden estar como concomitantes y nos generan mayor reflujo, ya sea por parte biliar o por simple presión hiperductal. Bueno, esto va a generar, el etanol también genera mayor permeabilidad ductal, y las enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa, tripsina, que la tripsina es la más marcada, va a generar mayor daño dentro del parénquima pancreático. Perdón. También como otras posibles motivos, tenemos la iatrogenia. Aquí es usual por RCP. Hemos visto que en casi el 5 al 10% de los procedimientos pueden tener esto. Y bueno, esto va a ser dado secundario a la inflamación que puede darse por una esfinteroplastia, que puede generar una obstrucción. También puede ser dado por los traumatismos dentro del conducto del parénquima pancreático. Estos mismos procedimientos quirúrgicos. O sea que al generar esa inflamación vamos a generar una obstrucción por cicatrización, por fibrosis. Y bueno, el riesgo sí puede disminuir si usamos medicamentos adecuados, usualmente indometacina por vía rectal, AINES, o stents profilácticos para mantener el calibre de la vía y no generar esas obstrucciones y ese reflujo. También tenemos la pancreatitis hereditaria. Aquí está dado sobre todo con mutaciones, con pacientes del gen catiónico de tripsinógeno, el PRSS1, que van a generar activación prematura del tripsinógeno a la tripsina, que vamos a ver que es la fisiopatología, y esto nos va a dar la posibilidad de esa formación de pancreatitis aguda. Dentro de otras patologías, vamos a ver los tumores, tanto pancreáticos como de vía biliar común o de colédoco distal, que esto nos van a hacer tumoraciones que por compresión extrínseca van a generar una obstrucción del conducto biliar o del conducto pancreático y van a generar ese reflujo de todo el jugo pancreático generando la autólisis de los pacientes. Aquí la pancreatitis aguda idiopática, la que no tiene diagnóstico al momento, igual es de gran sospecha en pacientes que tienen estas tumoraciones. Y bueno, también tenemos la hiperlipidemia. Aquí la lipasa va a liberar todos estos ácidos grasos dentro de la microcirculación pancreática. Esto va a generar un deterioro de esta microcirculación, va a generar este daño, esta necrosis, bueno, esta isquemia y posterior necrosis, que va a activar todo lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y también hay muchos fármacos que pueden generar, desde tratamientos antibióticos hasta medicamentos tiazídicos, usualmente los diuréticos, la furosemida, son muy marcados por la deshidratación que pueden llevar al paciente y generar esta formación, esta activación de los simógenos. La furosemida, los estrógenos, los esteroides en niños, los quimioterápicos, el propofol, igual el hipofundinos puede ser en la nutrición parenteral, de gran afección para pacientes que pueden desarrollar pancreatitis secundaria a fármacos. Ha habido casos que desde una simple
un tratamiento con prednisona. Ya hemos presentado pacientes con pancreatitis complicadas. Y bueno, ahora sí, todos estos cuadros hemos visto que tienen la misma relación, que van a activar algo. ¿Para cuál va a ser la fisiopatología de la pancreatitis? Esto sí, con mucha atención. Tenemos aquí dos cosas muy importantes en ambas imágenes: los eventos iniciadores y las agresiones. Primero vamos a ver la imagen de la derecha. Aquí la agresión me va a aumentar o más de generar, ya sea cualquiera de las etiologías, un aumento sostenido del calcio intrapancreático, intracelular, intra de los ascinos pancreáticos. Y esto me va a fomentar a los simógenos y a los lisógenos. Estos, ambos, a los contenidos lisosomales, ambos de estos van a tener esta colocalización. ¿Qué quiere decir esto? El calcio más los simógenos y los contenidos lisosomales van a generar una activación prematura, temprana, del tripsinógeno a través de la catepsina B a la tripsina activa, que esta es la enzima que te va a destruir el páncreas, la enzima catalizadora de toda la pancreatitis. Eso, por favor, recuerden que hace muchos años, o no muchos años, hace un par de años atrás, fue pregunta de examen cuál es la enzima que activaba la pancreatitis. Esta activación de la tripsina activa va a empezar a degradar las mismas células dentro del páncreas, los acinos pancreáticos, y va a generar esta muerte de células acinares. Al generar esta muerte de células acinares, ya no se va a generar esta formación, esta salida hacia los conductos pancreáticos, y va a generar la lesión local de la pancreatitis. Esto igual va a estar asociado al factor de necrosis tumoral beta, que va a generar inflamación en primera instancia, va a llamar citocinas, quimosinas, va a ser y va a progresar a la muerte de células acinares para generar. Podemos ir a la otra imagen. Entonces ya tenemos el evento iniciador. Esto va a generar una autodigestión, una inflamación marcada por la necrosis. Esto va a hacer una extravasación de líquidos, porque todo lo que se consuma, todo el líquido que se pierde, va a ser extravasado. A algún lado tiene que salir. Formaciones líquidas que se ven en las clasificaciones de Baltasar. Como que ya la deben conocer, que el tema, el Schwartz no lo maneja, por lo menos no lo menciona, la parte de pancreatitis. Esto va a generar esta inflamación, este edema. Este edema puede ser de gran cantidad, usualmente puede llegar a una hipovolemia, puede secuestrar líquidos de gran forma. Esto nos va a marcar una hipoperfusión. La hipoperfusión va a ser una vasoconstricción refleja para evitar que se siga perdiendo líquido. Me disculpo. Esta hipoperfusión, secundaria a la compresión por los edemas, va a generar isquemia. Al generar isquemia, va a haber mayor vía de inflamación por los neutrófilos que ya hemos hablado. Y esto va a ser una mayor facilitación para la necrosis que ya estamos marcando, unido al factor de necrosis tumoral. Al tener isquemia de la parte pancreática, puede comprometer otros segmentos intestinales, los que tienen relación, solamente el duodeno. Esto nos puede generar ilio. No van a haber un paso adecuado, un peristaltismo adecuado. Y a ver, esta falla de barrera nos va a generar una disbacteriosis que ya puede afectar, infectar estas colecciones líquidas que tenemos como edema. Todo esto nos va a afectar la linfa mesentérica y nos va a conllevar a un síndrome de inflamación de respuesta sistémica, un SIRS, o una multidaña orgánica, un MOTS, la deficiencia multiorgánica. O sea que esto es más o menos un resumen muy es un resumen de toda la fisiopatología de cómo generamos la pancreatitis y cómo llegamos a tener esas colecciones líquidas, esas infecciones, esas necrosis, esa hipoperfusión y esa infección dentro de la glándula pancreática. Por favor, recuerden que la primera enzima que va a estar dedicada a esto es la tripsina, activada a través de la catepsina B y el tripsinógeno. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a tener dos tipos de fenómenos: fenómenos intrapancreáticos y fenómenos extrapancreáticos. Dentro de los fenómenos intrapancreáticos va a depender mucho si estas inflamaciones van a ser agudas y van a ser crónicas, dependiendo cuánto tiempo ya tiene el paciente. Aquí van a ser
mediadores por las inflamaciones que ya hemos visto, los motivos, y van a aumentar la permeabilidad vascular. Va a haber una extravasación de líquidos, usualmente por la hemorragia, el edema, los microtomos, todo lo que hemos visto. Aquí depende mucho del contenido y vamos a tener dos diferenciaciones. Si este contenido va a ser líquido o sólido, o si este contenido va a estar infectado o no infectado por esta extravasación bacteriana. Bueno, antes de las 4 semanas, todas las colecciones que tenemos van a ser sin pared definida, no van a tener una pared formada. Aquí tenemos dos grandes, la acumulación líquida aguda pancreática, o algunas lo llaman de la misma glándula Peyer's, de la glándula pancreática, del parénquima pancreático, o la otra es acumulación necrótica aguda. Esto es cuando ya hay segmentos necróticos dentro de la glándula pancreática, donde ya segmentos por isquemia ya llegan a perder la funcionabilidad. Ambas pueden llegar a tener una infección que complica el pronóstico. La ALAP, que es la acumulación líquida aguda pancreática infectada, y la ANA, la acumulación necrótica aguda infectada de misma forma. De eso hay que tener mucho cuidado porque aquí hay que usar otro tipo de tratamientos. Y bueno, y en la parte crónica, solamente posteriores a 4 semanas, aquí hay una pared definida, aunque esta pared puede ser de algunas estructuras de la vecindad, como son en los casos de los pseudoquistes. Aquí igual, dependiendo qué contenido tengo, hay dos diferenciaciones. Si es líquido totalmente, estamos frente a un pseudoquiste pancreático. Si estamos con contenido sólido y líquido, tenemos un wall of necrosis, necrosis de la pared, de contenido necrótico que ha generado una colección dentro de esa necrosis. Y si ya está infectado, tenemos un pseudoquiste infectado y una WON infectada, una wall of necrosis, una necrosis de pared infectada. Bueno, dentro de los fenómenos sistémicos, aquí también es en base al factor de necrosis tumoral, al aumento del calcio y a la formación activa del tripsinógeno, la tripsina. Esto nos va a dar las citocinas, las quimosinas que hemos visto. Y estas células de inflamación no solo se van a quedar en el páncreas, van a poder viajar a toda la circulación sistémica. Y dentro de la circulación sistémica va a haber respuestas inflamatorias, que estas pueden ser incluso muy mortales, abrumadoras, como lo marca Schwartz, fomentando el síndrome de respuesta inflamatoria. Y el MOTS, se me fue el nombre del MOTS. El MOTS es el síndrome de disfunción multiorgánica, por las afecciones de estas células proinflamatorias en todas las partes del cuerpo. Esto el Schwartz nos guía a través de la escala SOFA. La escala SOFA, que ya han visto que no solo es para pancreatitis, sino para muchas otras enfermedades relacionadas con sepsis. Sin embargo, al ser tan relacionada con esto, nos es de gran ayuda. Aquí podemos ver, dependiendo del órgano que estamos intentando estudiar, que vamos a ver el sistema nervioso central, el sistema renal, el sistema hepático, la coagulación, la respiración y el sistema cardiovascular. Esto nos va a ser de gran ayuda para ver las posibles complicaciones del paciente y qué afecciones multiorgánicas tenemos, para ver criterios de gravedad, que vamos a ver enseguida los criterios de la revisión de Atlanta. Y bueno, esto se basa en puntajes. Esas clasificaciones yo creo que ya las conocen, tanto la escala de Glasgow, la visión de la creatinina laboratorial, la bilirrubina igual laboratorial, coagulación plaquetas laboratorial, la respiración a través del PaO2, que se saca por gasometrías, y la cardiovascular a través de la tensión arterial media, igual por unos estudios, fórmulas simples matemáticas. Aquí refiere que si tenemos dos sistemas que están mayores a 2 puntos, ya tenemos una falla multiorgánica. Si tenemos un sistema mayor a 2 puntos, ya tenemos una falla de un órgano de un sistema. Entonces, cualquier paciente que pase de esta línea, hay que tener mayor cuidado, porque ya estamos con una afección multiorgánica. Y son patologías que, bueno, son muy claras, muy evidentes. Un paciente que ya está con un Glasgow disminuido desde 3 es muy evidente, se puede notar. Una creatinina de 2 a 3, 4, igual nos tiene que llamar la atención. Bilirrubinas, como ven, de 2 a 5, 9, igual son muy importantes saberlos. La coagulación, las plaquetas que estén menos de 100, ya estamos con una plaquetopenia muy marcada, sabiendo que 150 es lo normal. Una PAFio2 menos de 300 igual es muy importante ver, y ya necesitan otro tipo de atenciones, y el uso de dobutamina o dopamina o noradrenalina en las peores formas ya es un signo de alteraciones hemodinámicas de gran severidad. Otra escala de clasificaciones que nos es de gran ayuda para ver la predicción de gravedad de la pancreatitis es los criterios de Ranson y de Glasgow, que han debido revisar alguna vez. Estos son criterios laboratoriales y de historia y de anamnesis que se tienen que sacar al ingreso y a las 48 horas.
¿Qué nos va a ver? Nos va a ver gravedad presente y gravedad pasada, tenemos 48 horas, y va a predecir cómo va a llegar a estar el paciente. Bueno, hay muchos otros criterios, igual los de BISAP, que va a guiar a través del NUS, del sistema de Glasgow, del síndrome inflamatorio sistémico, de la edad y de derrames pleurales, pero vamos a enfocarnos primero en Ransom. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que ni bien llegue un paciente a su consulta o a su sala de emergencias, sáquenle una gasometría al inicio, unos laboratorios al inicio, y con eso van a poder ver cómo va el paciente. Aquí en Ransom tenemos que revisar la edad, aparte de los glóbulos blancos, el leucocitosis, cómo está la glucosa, cómo está el lactato deshidrogenasa, el LDH, y cómo están los AST, aspartato transferasa. Dependiendo cómo va esto, vamos a ir por puntajes. Y a las 48 horas igual se sacan otros. Se sacan hematocrito, el 10%, el BUN, la presión arterial de oxígeno, el déficit de base, déficit de volumen y calcio. Como ven aquí hay mayores y menores. Si tenemos algún mayor, ya es un punto positivo. Si tenemos un punto menor en los casos menores, igual es un punto positivo. Y es número de factores. En base a los números de factores, vamos a tener mayor o menor posibilidad de riesgo, una predicción de gravedad. Como ven aquí, de 0 a 2 factores, va a ser menos del 1%. 3 a 4 factores, casi el 15%. De criterios de gravedad, de 5 a 6 factores, casi 40%, y más de 6 factores, el 100%. La escala de Glasgow para pancreatitis igual es muy importante para esto, muy diferente a la neurológica que deben conocer todos. Esta nos va a guiar igual en base a la edad, a la leucocitosis, a la glucosa, a la lactatohidrogenasa, a la ACT, a la urea, a la presión arterial de oxígeno, al calcio y a la albúmina. Bueno, en base a la clasificación de gravedades, aquí podemos ver que hay dos formas grandes que nos marca el Schwartz, la clasificación basada en determinantes y la clasificación revisada de Atlanta. ¿Qué va a marcar esto? Hay 4 tipos en base a la clasificación basada en determinantes, la leve, la moderada, la grave y la crítica. En la clasificación de Atlanta, bueno, tenemos la leve, la moderada y la grave. Esto va a guiar en base a las complicaciones. En ambas, en la parte leve, es sin complicaciones sistémicas y sin complicaciones locales. No hay estas colecciones líquidas, son infectadas o no infectadas, y no hay complicaciones en las alteraciones del sistema, multisistémico. En la moderada ya hay una disfunción orgánica transitoria. Esta, después de la administración del tratamiento adecuado, puede ser revertida. Bueno, en la clasificación de Atlanta ya tenemos una complicación local, esta puede ser estéril, o tenemos una complicación sistémica sin disfunción multiorgánica, no tenemos alguna afección de otros órganos. En la clasificación grave ya tenemos una disfunción orgánica presente y una complicación local afectada. En la clasificación de Atlanta y en la clasificación basada en determinantes ya tenemos una disfunción orgánica persistente. En la clasificación basada de determinantes, en la parte crítica, tenemos una disfunción orgánica múltiple y hay múltiples órganos que están afectados en base a lo que ya hemos visto del software. Bueno, aquí les quiero ver un par de imágenes que pueden ver cómo se va mostrando esas afecciones. Aquí ya tenemos colecciones. Como ven, este páncreas no es normal en la imagen tomográfica. Está con una colección que altera toda la anatomía. Usualmente esta colección es líquida. Aquí pueden ver en contraste cómo sigue habiendo un conducto pancreático, pero todo ya está comenzado y hay áreas de necrosis en gran forma. Esto ya es una complicación infectada probablemente. Bueno, en la clave anterior igual se puede aquí ver el páncreas, cuáles son sus relaciones con las otras estructuras, que eso también nos puede guiar de cómo puede dañar otros órganos, otros sistemas. La relación tan pegada al vaso, al riñón, al pulmón y al hígado, por todos los segmentos que tienen, nos pueden generar otros cuadros. Bueno, aquí hay que ver también condiciones sobre el manejo. Especialmente hay que ver sobre estos riesgos, todo lo que hemos hablado de mortalidad. En todos los casos de pancreatitis hay que hospitalizarlos. ¿Ok? Lo que va a variar es dónde los hospitalizamos. Usualmente en una pancreatitis leve, estos pacientes pueden entrar a sala común, una sala de cirugía, una sala de emergencias, o incluso a veces en una sala de medicina interna, de gastroenterología. Estos pueden ser tratados con hidratación, con antibióticos si es que está infectado, con restitución actual a la dieta, es lo que ahora recomiendan, y con administración de analgésicos para el dolor aumentado. Si ya es moderada, estos pacientes ya tienen que estar monitorizados con sondas nasogástricas, sondas Foley para ver la
la diuresis, llegan a necesitar, en algunos casos, la unidad de terapia intensiva, incluso en pacientes con moderadamente grave, en pacientes con graves, ya necesitan un tratamiento usualmente dado por las unidades de terapia intensiva, y en enfermedades críticas, sobre todo. Oh, perdón. Y bueno, hay que identificar a través de estas clasificaciones los casos de alto riesgo, estos pacientes que son todas estas tres, moderadas, enfermedades graves, enfermedades críticas, y transferirnos a centros que puedan atenderlos. Si estamos en hospitales de segundo nivel, no hay que guardárnoslos, hay que mandarlos a un tercer nivel. El tratamiento no solo es por cirugía, es por todas las especialidades relacionadas. Hemos hablado de terapia intensiva, también medicina interna nos es de gran ayuda para controlar la parte de la insulina y del glucagón, en casos de que ya esté generando una diabetes. Y bueno, múltiples especialidades. Aquí que vamos a necesitar, sobre todo, un diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque no solo necesitamos que decir que es una pancreatitis y en qué grado de riesgo es, en qué clasificación está, sino que esta pancreatitis, ¿por qué etiología es? Esto es en base a los estudios imagenológicos y también a la anamnesis, la clasificación apropiada, como hemos visto, en qué mortalidad está, en qué tipo de enfermedad es y qué daños tiene. Y bueno, una atención de alta calidad, que es obvio por lo cual estamos manejándolo, que es cómo hay que atenderlo, y seguimiento de las posibles complicaciones. La pancreatitis puede ser resuelta ad integrum o puede ya generar estos daños a largo plazo. ¿Cómo nos podemos guiar a través de la clínica? Bueno, hay signos característicos de la pancreatitis. Muchos de ustedes ya los han debido ver. Esa sensibilidad abdominal, ese dolor en cinturón que muchos refieren, en epigastrio. También hay puntos pancreáticos que nos pueden guiar mucho, dependiendo qué segmento pancreático tenemos. El punto de Orlowski, de Jardín, que son de gran importancia. Esto refiere el Schwartz, no estoy muy de acuerdo, pero yo lo diría más como una hipersensibilidad, los signos de peritonitis en parte superior, pero así lo dice el libro base, o sea que hay que hacerle caso. Signos de peritonismo en parte superior del abdomen. Y bueno, por degradación, por este líquido que les refiero, que se va extravasando y la sangre igual va a afectar, podemos tener dos signos característicos, el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner. El signo de Gray-Turner es esta formación hemática morada, violácea, de flancos, tanto derechos por una al líquido peripancreático y va a generar esta decoleración. El Turner va a los flancos y el de Cullen va periumbilical. ¿Ok? Este dolor, como ya lo hemos visto, es agudo, es epigástrico, es constante, es transfixiante, o sea, como si te penetraban, es muy, muy doloroso. Puede irradiarse igual a la espalda media, puede ser como que atravesaran al paciente. Y bueno, en la parte laboratorial se tienen que ver los estudios de la amilasa y la lipasa, que son los marcadores más usuales que tenemos. Vamos a dar el diagnóstico presuntivo de que estás frente a una pancreatitis. Sin embargo, cada uno es diferente. La amilasa es la primera va a elevarse casi inmediatamente y esta va a durar hasta 3 a 5 días. La lipasa tarda un poquito más o menos desde el 2 al 13º día se va a empezar a elevar y va a durar más hasta una semana. Eso se tiene que elevar hasta 3 veces más del valor normal de laboratorio. Igual por estudios imagenológicos, la ecografía nos va a ser de ayuda en ciertos espacios y la tomografía contrastada igual nos es de gran ayuda para estos pacientes. Dentro de la tomografía contrastada vamos a ver esos hallazgos de las colecciones líquidas. En primera instancia no nos va a ser de gran ayuda, pero a través de los días, usualmente las 72 horas, ya nos va a generar estas formaciones, donde ya hay otros tipos de clasificaciones. La más conocida son la clasificación de Baltasar, en base a qué colecciones tenemos, cuánta es la cantidad, y bueno, cómo son estas colecciones. Lamentablemente no entiendo por qué el Schwartz no lo maneja, pero bueno, yo supongo que ya la conocen, es ABCD, dependiendo cómo está la funcionalidad del páncreas y esas colecciones. Aquí, por favor, en estos pacientes, ni bien les lleguen, hay que tratar ese dolor. Ese dolor es muy marcado y puede generar incluso afectaciones por respuestas vasovagales. O sea, hay que tratar el dolor. El dolor se puede tratar ya internado con analgesia endovenosa. Si el dolor es leve, se puede tratar con metamizol o con AINES para desinflamarlo, pero en casos los más comunes, lamentablemente, sí se utilizan opioides. Aquí, por favor, tener mucho cuidado con la morfina, aunque en últimos estudios ya se ha visto que aún
que no tiene tanta relación con el espasmo del esfínter de Oddi. Sin embargo, en el libro nos sigue diciendo lo mismo, o sea que para su examen tengan cuidado con esto. Se tiene que evitar la morfina por este espasmo. La que más se utiliza es la buprenorfina, ¿ok? Y bueno, igual en algunos casos se usa la meperidina. ¿Qué más? Bueno, como punto clave, hay que tratar la fase temprana de la pancreatitis, sin importar de dónde es la etiología. Hay que saber de dónde es la etiología, pero tratar cómo es mi paciente pancreático. ¿Cómo se hace esto? A través de lo que hemos visto, esta reanimación de líquidos para evitar esta extravasación de líquidos y quede con hipovolemia. Hay que restituir líquidos. Hay que hacer una alimentación enteral precoz, que es lo que más ayuda en los últimos estudios. Ya no se recomienda ese NPO por tiempo, el descanso pancreático que referían. Ahora se recomienda que lo alimenten, que reduzcamos el riesgo de complicaciones. Y bueno, la analgesia. Como veíamos en la anterior diapositiva, la analgesia es muy importante porque ese dolor es muy, muy severo y puede generar todo vasovagales. Bueno, hay que ver lo mismo que estábamos viendo, la determinación de la etiología. Hay que reanimar al paciente con líquidos. Usualmente se recomienda de 5 a 10 ml por kilogramo hora por 24 horas. El que está como primera línea es el Ringer lactato. Mucho cuidado en pacientes renales, en pacientes oncológicos, en pacientes cardíacos, para no sobrecargarlos, y en pacientes con mucha de edad, añosos. También el soporte nutricional. Antes se recomendaba la nutrición parenteral, ahora se recomienda la nutrición enteral temprana, usualmente para fomentar esa producción, esa salida de las complicaciones, ya que, bueno, la nutrición parenteral es cara y tiene sus propias complicaciones. Le estamos metiendo a veces sustancias que pueden aumentar mucho la glicemia o pueden aumentar mucho los triglicéridos, como ya son el lipofundina y la dextrosa en grandes porcentajes. Hay que hacer los estudios tomográficos, igual los estudios hemocográficos que nos pueden ser de gran ayuda en primera instancia. La tomografía no nos va a ayudar a predecir la gravedad. La tomografía contrastada sí nos puede predecir la gravedad a través de la necrosis. Y bueno, hay que diagnosticar estas complicaciones que sí nos pueden guiar los estudios imagenológicos. Guías de drenajes percutáneos que no están totalmente recomendados, pero hay que tenerlos en cuenta en base a la necesidad, dependiendo en qué complicación tengo. Si tengo una complicación infectada, usualmente un pseudoquiste pancreático infectado, se recomienda ya hacer un drenaje percutáneo para liberar todo esto. Y estos son sobre todo guiados o recomendados en pacientes que tienen síndrome perdón, hipertensiones abdominales, síndromes compartimentales, donde hay que liberar ese líquido concentrado para no generar esa compresión, aumentando la tensión abdominal. Que también se puede realizar, ir más a lo que nos está afectando. Si el caso es biliar, se tiene que hacer una RCP, esta de forma terapéutica, para reducir la complicación, reducir que siga produciéndose a través de la vía biliar, o sea que se libera todo el contenido de la vía biliar y de la vía pancreática. Y esos litos usualmente se eliminan. Bueno, esto está indicado sobre todo en colestasis persistentes, que ya hemos visto de la clase anterior, que es una de las fisiopatologías unas etiologías más comunes. Los antibióticos se recomiendan en casos donde hay infección. No se recomienda en uso profiláctico solo en casos de que se haya confirmado la infección. Y bueno, hay que tener mucho cuidado porque el uso excesivo nos va a limitar todas las funciones del organismo y va a generar una sobreinfección por órganos o organismos multiresistentes. Ahí tenemos mucho riesgo de cándida en pacientes que están mucho tiempo con imipenem y de organismos resistentes como una cepa BLE, que bueno, van a generar sus propias complicaciones. Y el tratamiento de las complicaciones locales, aquí hay que tener mucho cuidado con la cirugía no es de primera línea en la pancreatitis aguda, solamente se deja para resolver las complicaciones y esto se retrasa para prevenir hemorragias, infección diseminada, daños colaterales y órgano. Lo que usamos, para ser un poquito más drástico y simplista, es dejamos que la glándula se cure sola, evitando mayor complicaciones tanto locales como sistémicas. O sea, le damos tiempo a que esa glándula se vaya regenerando y logramos esa recuperación ad integrum, que es nuestro objetivo en cualquier pancreatitis. Bueno, en pacientes que ya tienen complicaciones locales, como lo que estábamos mencionando con los drenajes percutáneos, se pueden realizar aspiraciones y drenajes, dependiendo si esto está infectado o no infectado. Si no está infectado, no se recomienda, bueno, a menos que sea compresivo y esté generando síndrome compartimental. Si en caso de que esté infectado, ya se puede recomendar para liberar la infección. También se tiene que hacer el abordaje mínimamente invasivo. Como ya han visto, la glándula es muy sensible. Cualquier cosa que toquemos o afectemos
puede generar un daño generalizado, no solo en el páncreas, sino en todos los órganos. O sea, se busca limitar la lesión a lo que necesitemos, nada más. Y bueno, como ya les mencionaba, los pseudoquistes usualmente se pueden hacer mediante drenaje interno. Esto es a través del estómago. Son drenajes transgástricos. Como el páncreas y el estómago están muy relacionados, van a disculpar la burdeza de mis dibujos, pero se mete una sonda endoscópica y se hace una perforación a través del cuerpo, incidiendo justo en la cavidad del pseudoquiste pancreático, liberando todo el estómago. Esto tiene sus propias complicaciones, posibles fístulas pancreatogástricas. Hay que tratar todas las disfunciones orgánicas. Dependiendo qué órgano esté afectado, hay que recuperarlo, hay que restablecerlo. Si esto fuera renal, hay que generar líquidos. Si fuera prerrenal, hay que controlar los líquidos. Si fuera hepático, hay que controlar cómo están las bilirrubinas. Un RCP es muy guiado. Si fuera neurológico, hay que ver cómo podemos ver la funcionabilidad para restituir ese sistema nervioso central marcado. A través de esto, medidas oportunas, pero siempre dependiendo de qué órgano está afectado. Si la parte hematológica está afectada, tal vez se necesita hacer transfusiones de hemoderivados. Como le digo, todo dependiendo de qué es lo que está dañado. Se recomienda hacer la colecistectomía. Esto se puede hacer en dos formas. En pacientes con el alta, para evitar otras patologías colelitiásicas a futuro, otros cuadros de la misma patología, o durante el ingreso, usualmente en pacientes que están siendo operados por una complicación sistémica, se puede aprovechar de hacer la colecistectomía. Y bueno, cuando hay una complicación infecciosa, estas complicaciones locales, se recomienda no hacer directamente la colecistectomía. Hay que tener mucho cuidado en pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque puede ser exacerbado por el daño a la glándula pancreática o puede desarrollarse la diabetes. Usualmente el 40% de los pacientes llega a desarrollar esta diabetes tras el alta por el daño que llega. Y en cualquier paciente que ha tenido pancreatitis, el riesgo de diabetes va a aumentar 2 veces, o sea, casi al 200% en 5 años. Bueno, aquí pueden ver esas visiones que les comentaba de cómo se deriva la parte pancreática justo aquí en esta imagen. Y se puede liberar. Aquí tenemos la acumulación de líquido, la dilatación y la sección y la unión de estos dos para que se haya el drenaje cístico. Aquí en la visión lateral se hace el tejido necrótico y se habilita todo esto para que haya liberación. Aquí se puede ver un páncreas. Como les digo, es una cirugía es interesante, pero es bien delicada. Hay que tener los mayores cuidados para mantener la mayor cantidad de la glándula continua, íntegra. Bueno, y eso se puede ver aquí. Ya acabando, entre los puntos claves, también nos refiere Schwartz que la intervención quirúrgica de la pancreatitis aguda se reserva solo con pacientes con acumulaciones infectadas o necrosis infectadas, o para eliminar los cálculos biliares impactados en ampolla, si los tratamientos endoscópicos o radiológicos no tienen éxito. Aquí lo que les decía, esas cirugías son sobre todo para afectaciones infectadas. Esta infección por lo general se confirma con un patrón de aire en retroperitoneo, en escáner tomográfico computarizado, o por una documentación de la bacteria en tensión de Gram, o en el cultivo en la aspiración por aguja fina de una presente acumulación de líquido infectado. La aspiración con aguja fina en acumulaciones de líquido sospechoso no se debe convertir en un drenaje percutáneo a no ser que se confirme la infección y llega a la decisión consensuada de que el drenaje percutáneo es apropiado por el paciente individualmente. Mucho cuidado con esto, como les digo, la glándula es muy sensible, muy delicada, y solo cuando tengamos infecciones hay que hacer esto, cuando esté infección confirmada. Si no, podemos generar fístulas, que nos va a generar mayor daño. Bueno, este es un algoritmo que marca el Schwartz, que es de gran ayuda. Es una visión un poquito superficial, pero puede guiar para saber cómo vamos a atender un paciente que te llega con sospecha de pancreatitis. Entonces, lo primero que va a hacer es que te va a llegar un paciente con dolor. Este dolor abdominal epigástrico, usualmente en cinturón, que va a estar marcado de forma asfixiante. Al sacar laboratorios, te vas a ver que sus enzimas pancreáticas están elevadas. Usualmente la primera, la amilasa, ¿no ven? Hacemos una tomografía
y vemos alguna colección líquida o alguna necrosis incluso. ¿Cómo hacemos la valoración del tratamiento inicial? Hay que controlar el dolor. Aquí podemos usar todos los analgésicos que tenemos en base a la escala de la OMS. Podemos llegar hasta opioides, evitando la morfina, ¿verdad? Hacemos la reanimación con líquidos y sacamos nuestros criterios de gravedad. Ya hemos visto la clasificación de Ransom. Los criterios de Ransom, que son los que más nos pueden ayudar, la puntuación de CIS y la SOFA para la insuficiencia orgánica. Hacemos una evaluación dentro de 4 a 6 horas, vemos cómo han respondido mis líquidos, intentamos determinar la etiología, y esto ya en base a la anamnesis más profunda y a los laboratorios que hemos logrado sacar. Hacemos una RCP, una colangioresonancia magnética, si es que tenemos alguna afección de vías biliares, usualmente colangitis, puede ser trasladado a un centro de cuidados intensivos en caso sea necesario, y en caso de que sea leve podemos iniciar una nutrición enteral. No se utilizan antibióticos profilácticos a menos que esté infectada, ¿verdad? Y bueno, se tiene que manejarlo diariamente, usualmente con valoración clínica, manejar factores reactantes de fase aguda. Aquí tenemos la velocidad de retrosedimentación, la proteína C reactiva, la procalcitonina, que igual nos es de gran ayuda. Clasificar esta gravedad, ya hemos visto a través de que los criterios de Atlanta, cada detectar la intolerancia a la dieta. Aquí podemos tener sondas nasogástricas y bueno, iniciar los protocolos de escáner tomográfico pancreático, usualmente después de los 73 horas, raro en la primera semana. Vemos estos deterioros en el PCR, en los deterioros clínicos, sospecha de complicaciones locales, sospecha de isquemia intestinal, que ya nos va a ser indicadores de que hay que hacer algo más. Si es que tenemos uno de estos cuadros, tal vez requerimos una intervención invasiva. Aquí hay que tener la sospecha grande de que estamos frente a una infección local, ¿no ven? Y bueno, se hace primero un drenaje iniciado por guía ecográfica o tomográfica y luego se puede hacer el drenaje percutáneo o endoscópico. Si no hay respuesta, tal vez necesitamos una indicación a laparotomía, si es que hay un fallo en este tratamiento escalonado. Aquí se hacen necrosectomías o pancreasectomías, dependiendo cuál es el segmento que está afectado y cómo liberar todo lo que está dañado. Estas cirugías son muy delicadas y llegan a tener más complicaciones a largo plazo. Donde también se puede realizar esto en casos donde haya abdomen agudo, donde se haya perforado y haya signos de peritonismo, o síndrome compartimental abdomen grave. Ambos son raros. Ya, bueno, acabando, que ya estamos casi 1 hora 50, 40 minutos. ¿Cuáles son las complicaciones de esta pancreatitis? Aquí ya hemos visto un poquito que estas complicaciones van a ser base a la infección o la no infección. Lo primero, vamos a ver ese flemón pancreático, esa inflamación generalizada en todos los segmentos, pero que no tiene una circunferencia, no está circuncidado, no está en un solo segmento. Luego tenemos abscesos pancreáticos, ya son infecciones que están dentro de un segmento, de un solo lugar. Pseudoquiste pancreática, que esto depende mucho de las paredes, que ya va formando colección líquida. Y asitis pancreática, cuando esto ya empieza a liberar líquidos dentro de la cavidad. También tenemos afectación a órganos adyacentes, todos los que hemos visto, el vaso, el hígado, el riñón, el pulmón, que nos va a generar hemorragias, trombosis, infarto intestinal, ictericia, formación de fístulas, obstrucción mecánicas. Y bueno, en la parte sistémica ya podemos tener afecciones a todos los sistemas que les mencionaba. La parte pulmonar, el derrame pleural es muy importante. Aquí los que han podido ver la clasificación de Chicago van a ver un motivo por el cual puede llegar a esto. Neumónicos también, por la contaminación de la vecindad, síndrome de dificultad respiratoria, tanto por la compresión extrínseca de una colección grande o de las afecciones por contigüidad, cardiovascular, hipotensión, hipovolemia, cambios inespecíficos en la onda T, muerte súbita. Aquí, ¿por qué? Porque estamos coleccionando líquido y a veces grandes cantidades de líquido. Hematológica, hemoconcentración, coagulopatías intravasculares por la necrosis que estamos marcando y los factores que se mandan a la circulación sistémica. La hemorragia gastrointestinal, igual, secundaria a los factores inflamatorios, trombosis de la vena porta y vena esplénica por varices, por la compresión que generamos, renal, oliguria, zoemia, trombosis de la arteria y la vena, la oliguria por toda la colección de líquidos que tenemos, metabólico, hiperglicemia, hipocalcemia. Esto está sobre todo dado por las afecciones que tenemos en la glándula y la pérdida de calcio que tenemos, síndrome nervioso central, bueno, ya hemos visto, por concomitantes, como la etiología que puede ser el alcohol, la abstinencia la abstinencia de alcohol y necrosis grasa, saponificación intraabdominal y necrosis tisular subcutánea. Como verán, es un tema muy, muy bonito, muy amplio. No creo haber podido todo. Sí les incito que sigan leyendo estos temas. Y bueno, ahora podemos hacer un par de preguntas para ver esta parte.
Iremos, porque es alto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la etiología más común de la pancreatitis aguda en adultos? La más común, o las dos más comunes en todo caso. D, perfecto. Aunque todas estas pueden ser las más comunes, como hemos visto, es la colelitiasis, el consumo excesivo de alcohol. ¿Cuál es el estudio de imagen inicial recomendado ante la sospecha de pancreatitis aguda? Ahora aquí quiero ver algo inicial, porque la tomografía se recomienda después de 72 horas, ¿verdad? Bien, ecografía abdominal tengo muchos. Andrea Wilder, te va a hablar alteraciones en la glándula pancreática, por eso es la inicial. Lo recomendado y lo más característico es la tomografía computarizada, como he visto, para ver cómo está la necrosis, cómo está la misma glándula y las colecciones. Pero inicial, en primera instancia, el páncreas no va a tener esas alteraciones. Lo primero que te va a ver es la ecografía. Igual como hemos visto, no tiene irradiación y no es invasiva. ¿Qué hallazgo de laboratorio es más característico en el diagnóstico de pancreatitis aguda? Aquí tengo William, Erika, Mercedes, Ibar, Wilder, muy bien, es la D. Vamos a ver poco a poco. A ver, la elevación de la bilirrubina directa no es tanto de pancreatitis, puede estar concomitante, pero es usualmente de obstrucciones de vías biliares. Disminución de amilasa y lipasa, pues todo lo contrario. Suben la amilasa y la lipasa. Elevación de transaminasas, igual, en este caso no, esto es más dado por afectaciones de vía biliar. Aumento de la lipasa sérica, pues sí, esto sí. Hipoglicemia persistente no es usualmente en base a esto. Entonces, muy bien a los que han puesto D. Aumento de la lipasa sérica. Continuando. ¿Cuál de los siguientes factores se asocia a un pronóstico desfavorable en una pancreatitis aguda? Esto es un poquito más del libro, a ver quién ha podido leerlo. No, la amilasa sérica va a estar en todas las pancreatitis. No es tanto. Oh, muy bien, Pablo. Ahí estamos muy bien. Mercedes, igual. Marina. En base al calcio, eso van a poder ver en la fisiopatología, vamos a ver qué tanto daño, qué tanta proliferación hay de los simógenos. Mientras más simógenos estén activados, más calcio se va a ir perdiendo, menos calcio va a haber en la sangre. O sea, va a ser un pronóstico de complicaciones. Todo lo demás, bueno, no tanto, la amilasa sérica es un pronóstico diagnóstico, bueno, no un pronóstico, es un indicador diagnóstico, pero no pronostica. La hipocalcemia es muy bien a los que han respondido sí. ¿Cuál es la complicación local más común de la pancreatitis aguda? La más común. Aquí tengo Andrea, Geraldine, Gerald, Gustavo, Mercedes, Pablo, Vladimir, David. Muy bien. No es la colicitis enfisematosa, es el pseudoquiste pancreático. Bueno, ya han visto, esto es usualmente después de las 4 semanas, es una formación, una colección de líquidos a través de las paredes, no siempre bien definidas, por eso se llama pseudoquiste y no quiste, sino pues son de las paredes de órganos vecinos y de la misma necrosis de la glándula pancreática. Muy bien. ¿En qué situaciones está indicada la tomografía computarizada con contraste en pancreatitis aguda? Muy bien, C, William, Erika, Alicia, Roberto, Carla. Cuando el diagnóstico clínico no es claro y hay signos de complicaciones, como esto te va a ver posterior a los 72 horas, usualmente ya hay complicaciones, o sea, son características de las complicaciones, o no has llegado a un diagnóstico adecuado. Por eso se ataca mucho. En muchos casos, la tomografía computarizada. Perfecto. Ya, vamos. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado en pancreatitis aguda leve? Es D. Muy bien. Ahí también hay que ver eso de la parte del ayuno, porque ahora está recomendado ya empezar a dar alimentación, pero por ejemplo, el Schwartz nos marca que al comienzo sí refieren ayuno. Sé que esa parte yo también la tocaré con un poquito de sal en el tratamiento clínico, pero bueno, en esta parte del examen que es lo importante, reposición hídrica y el ayuno en las primeras horas, ¿no? ¿Qué características clínicas sugieren la presencia de necrosis pancreática infectada? Pues muy bien, aquí tengo los datos de, mucho todos.
Tengo Pablo, Roberto, Marina, Zahira, Rolando, Gabriel, Josué, William, Wilder, esa persistencia, signos de inflamación, signos de una infección. Si tengo mucho tiempo fiebre y leucocitosis, estoy coleccionando algo que no solo es líquido, que ya estoy con débito tal vez purulento. Bueno, como les digo, es un tema grande, es un tema amplio. Dudo que haya podido darles la totalidad del tema. Por favor, lean parte de Schwartz, es muy bonito. E incluso más, el Schwartz, les debo decir que es una visión superficial de todo lo que llega al páncreas. Es inmenso, como les digo, es una subespecialidad. La vía pancreática es gigante y cada día salen cosas más. O sea que por favor, es un bello tema. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marina. Es un muy bonito tema, es muy amplio y por favor, estudienlo, que es todo lo que podamos ayudarlos igual. Ahora, si hay alguna duda, alguna consulta, tenía una de ecografías. Bueno, como decía, en la visión pancreática llega en la parte de epigástrico, pero ya en la sección de epigastrio ya empezamos a tener las lumbares, por eso van la lumbar 1 y la lumbar 2 en relaciones. Sin embargo, ahí tengo que ser muy sincero contigo, nunca he visto una lumbar en visión ecográfica de páncreas.